Puse a grabar de vuelta. Bien. Bueno, vamos entonces a... ¿Alguien tuvo alguna dificultad para instalar el KiCad? Por ahí si pasó algún problema, comentan. En general poder instalarse sin ningún tipo de inconveniente. Bien. Bueno, lo que es la presentación de los componentes que vamos a usar, los vamos a ir hablando sobre la marcha. Bien. Yo subí dos documentos al campus que son guías de oficiales en que voy a compartir. Ahí está. No sé si alguien la vio. Así, no se comparte. Ahí está. Esta que está en español. Bien. Y otra que es la misma, por lo que más o menos estuve viendo. O sea, tiene algunas diferencias, pero está en inglés. Pero la verdad que está muy buena. O sea, que esto sería el material, digamos, de soporte sobre KiCad, que es el software principal que vamos a utilizar. Bien. Cualquier cosa lo pueden encontrar en el campus. Bueno, vamos a abrir KiCad. Acá lo tengo. Acá se abrió. Bien. Acá está. Entonces, bueno, el software de hecho es recontra livianito. Fíjense que se abre instantáneamente. No sé si liviano, pero en realidad está muy optimizado, digamos, en la ejecución, porque se abre inmediatamente. Y tenemos el editor de esquemáticos, bien, editor de símbolos. Los símbolos son todos los dibujos que vamos a ver en el esquemático. El editor de placa, donde vamos a ver el PCB en modo edición, no en modo 3D, bien, se ve el 3D si quieren. El editor de huella, que vendría a ser como análogo al símbolo del esquemático, pero para el PCB, que es la huella física de nuestro componente. Y después el visor de Gerber. Los Gerber son los archivos que vamos a generar cuando ya tengamos el desarrollo terminado del PCB, que son todos los archivos que va a necesitar el fabricante para poder fabricar el PCB, fabricar también el PCB. Obviamente involucra un montón de archivos, porque hay archivos de cómo es la capa de arriba, cómo es la capa de abajo, cómo es la máscara antisoldante, cómo es la serigrafía, tanto de un lado como del otro. También vamos a tener un archivo de cómo es todos los lugares donde hay que depositar estaño en pasta. Ese archivo se usa para hacer lo que sería el stencil. Bien, el stencil es una lámina de acero inoxidable muy finita, con un montón de agujeritos, o mejor dicho, calados. Se hace con láser generalmente, donde eso se pone sobre el PCB en el proceso de producción ya de la plaqueta, digamos, la plaqueta armada. Se pone sobre el PCB y se pasa estaño en pasta arriba del stencil. Entonces va a pasar solamente en los agujeros donde esté el stencil. Entonces cuando uno saca el stencil, quedó nuestra placa estañada con estaño en pasta en los pads SMD, bien, que son los pads donde van a ir montados los componentes de montaje superficial. ¿Qué hace después eso? O sea, la placa ahí la tengo con estaño en pasta, que si le paso el dedo lo corro, ¿no? Esa placa se manda a una máquina que es una pick and place, donde está cargada la lista de materiales con la ubicación de cada uno de esos componentes SMD, y la máquina va tomando de sus cargadores los componentes y los va poniendo en la posición correcta. Bien, entonces al salir la placa tiene ya todos los componentes puestos con el pad con estaño en pasta, o sea que está ahí como con el pad apelita, como que lo aplastó, y se manda al horno, bien, con una curva de temperatura donde el estaño en pasta funde y queda soldado el componente. El stencil y todos los archivos Gerber
se visualizan con este visor de Gerber. Bien, vamos a abrir ahora. Después tenemos algunos conversores y algunas herramientas que bueno, no las he usado frecuentemente. Así que bueno, lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto en blanco. Bien, bueno, el proyecto lo vamos a, yo acá ya lo voy a meter acá. Se llama Persiana PCB. El nombre del proyecto, bueno, ustedes tendrán algún criterio para codificar, digamos, las partes de los distintos dispositivos que fabrican, ¿no? Un criterio para codificar todo en general o un criterio para codificar lo que sean los PCB. PCB me refiero a placa de circuito impreso. Después otro criterio para codificar la plaqueta armada, porque eso ya pasa a ser otra cosa, ¿no? Es un PCB con componentes soldados. Bien. Un criterio para las revisiones del PCB. Una cosa es una revisión de un PCB donde uno puede corregir cosas o hacer una versión nueva que reemplace la anterior. Bien. Y otra cosa es las versiones de la plaqueta armada. Bien, porque la placa armada puede pasar que si sueldo, lo más común es soldar todos los componentes que preví, ¿no? Uno prevé, bueno, lo suelde y ya está, la placa ya está armada. Pero a veces pasa que por una cuestión de dar distintas ofertas en el mercado, uno puede decir, bueno, tengo una versión más económica del tal producto que no tiene Ethernet, por ejemplo. Entonces habrá una versión de la placa armada que es con Ethernet y otra que es sin Ethernet y no se montan ciertos componentes, ¿bien? O a veces una placa con componentes soldados cumple una función y con otros componentes soldados en lugares previstos, ¿no? Cumple otra función. Me ha pasado a veces, por ejemplo, eso siempre y cuando se puede, ¿no? Pero no sé, les doy un ejemplo muy sencillo. Una placa que tenga salidas a relé, ¿no? Entonces, bueno, yo tenga 8 salidas a relé. Bueno, la placa tiene 8 salidas a relé, lo que sea. Hace lo que tiene que hacer. Pero en el mismo PCB, en lugar de tener 8 salidas a relé, hay 4 relés que, acomodándolo bien, digamos, uno en lugar de poner el relé, pone un optoacoplador. ¿Bien? Y conecta las cosas de una manera distinta. Entonces a lo mejor el mismo PCB tiene una función distinta que sería 4 salidas a relé y 4 entradas optoacopladas, por ejemplo. ¿Bien? Entonces uno ahí optimiza la producción del PCB porque hace PCB para las dos versiones. ¿Bien? Y después manda a montar con una lista de materiales o con otra lista de materiales. ¿Bien? Dice, bueno, montame los PCB pero con esta lista de materiales, listo, y monta 100 PCB de eso. O con esta otra lista de materiales y otros 100 de ese. Pero a lo mejor la producción se hizo de 200 PCB. Y entonces se bajó costo la hora de la producción. ¿Se entiende? Bueno, digo todo esto porque yo acá voy a hacer algo que es a lo bruto, que es poner persiana PCB. ¿Está? Así que bueno, porque bueno, el criterio de cada uno es diferente y no vamos a andar acá aplicando un criterio para el criterio que yo aplico para mis PCB acá porque va a quedar desencajado, digamos. Así que vamos directamente a lo bruto, así, persiana PCB. Bueno, ahí nos quedó creado el proyecto. ¿Bien? ¿Se ve, no? Ah, sí, te dije. Bien. Quiero ver si estoy grabando. Sí. Bueno, nos crea un archivo para lo que sería el esquemático y un archivo para el PCB. Fíjense que los crea. Me los abrió. Me los crea vacío, ¿no? Acá tenemos la hoja para empezar a dibujar el esquemático. Y acá tenemos para empezar a dibujar el PCB. ¿Bien? La hoja para hacer el dibujo del PCB. Bueno. Primero que nada, vamos a ir a persiana PCB. Bueno, ahí tenemos los archivos de nuestro proyecto. Bien.
Como el otro día me mencionaron el tema de repositorio de código y versionado, ya que estamos, vamos a inicializar acá un repositorio de código y después lo subo a GitHub, así ustedes pueden clonarlo y fácilmente van siguiendo el desarrollo del PCB. Bien, bueno, para eso lo primero que vamos a hacer es copiarnos, que yo ahí lo tenía acá de machete, copiarnos un archivo de un proyecto que tengo acá, que es el git ignore. Bien, lo vamos a copiar acá. Fíjense que acá tengo este archivo git ignore. Si yo miro ese archivo, aparecen unas cuantas definiciones para que Git ignore estas cosas. Bien, que son cosas que se van a ir generando automáticamente. Quizás esto haya que actualizarlo, porque esto lo tomé hace mucho tiempo. Pero bueno, lo iremos viendo a medida que vamos dibujando. Son, bueno, por ejemplo, .NET es el archivo, el netlist que uno genera del esquemático para después poder armar las conexiones y la lista de componentes con su footprint en el PCB. Pero básicamente es un archivo generado, no es un archivo que tiene desarrollo por ustedes. Bien, por lo tanto no tiene sentido que lo vea el versionador de código. Bien, entonces todas esas cosas se van a ignorar. ¿Está? Entonces vamos a inicializar el repositorio. Bien, ahí nos inicializó el repositorio. Y ahora si hacemos un status, ahí el repositorio nos está diciendo, bueno, tenemos todos estos archivos que no están agregados todavía al repositorio de código. Bueno, obviamente lo que vamos a hacer es agregarlo. Bien, agregamos todo. Y vamos a hacer un commit para agregar todos estos archivos al repositorio, bien, con un cambio. Bien, commit inicial. Ahí ya agregamos todos esos archivos, bien, y está todo limpio, digamos, que quiere decir que los archivos que están siendo observados por el versionador de código coinciden con el último commit que se hizo. Bien, si yo cambio algo, me va a empezar a avisar el versionador de código que hay cambios que hay que ir haciendo commit. Bien, si por ahí con el tema del Git alguien que no esté acostumbrado no lo conoce, no se haga problema porque no hace a la cuestión, digamos, del PCB. Todo esto que hice yo recién, uno puede no hacerlo y desarrollar perfectamente su placa. ¿Está? Y quédese tranquilo que lo que yo voy a subir a GitHub, directamente yo les paso el link y se descargan un zip, que el zip adentro va a tener esta carpeta. Así de simple. Quédense tranquilos si alguien no está acostumbrado a esto de Git, que no hay ningún problema, que si no lo sigue o no le interesa o lo que sea. Bueno, vamos ahora al esquemático. Bueno, el editor de esquemático, bien, es algo muy sencillo. Bien, tenemos para agregar componentes, agregar símbolos que están relacionados a lo que sería la fuente de alimentación, y después para hacer todo lo que es el cableado o la interconexión de las distintas patitas de componentes. Bien, bueno, lo que podríamos hacer para empezar es agregar una hoja para poder dibujar la fuente adentro de esa hoja. Bien, eso vamos a poner por acá. Ahí está. Acá me pide el nombre de la hoja, digamos, de ese módulo. Le vamos a poner fuente. Y el nombre del archivo. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. Yo generalmente le pongo el mismo nombre. Obviamente uno acá puede poner otra cosa si quiere. Algo más descriptivo. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Las dos cosas iguales. Fuente. Este va a ser el archivo. Miren. ¿Está?
Entonces, si yo lo abro, aparece ahora otra ventanita, mejor dicho, la misma ventana, pero editando otra cosa. ¿Está? Y yo puedo volver hacia atrás con esta flechita. Bueno, miren ahora esto. Ven que ahora tengo ¿qué pasó? No se me creó. A ver ahora, que lo guardé. Ahora sí. Acá está, no lo he encontrado. Tenemos un archivo nuevo que se llama fuente.kicad.ssh. Fíjense que este otro tiene la misma extensión, ¿está? Pero KiCad reconoce como el archivo de esquemático principal aquel que coincide el nombre con el nombre del proyecto. Bien, este sería, perdón, ahí de acá, sería el proyecto. Bien. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, cierro acá y vengo acá, ven que acá en la lista no me aparece el archivo fuente. ¿Está? Porque solamente me va a listar los archivos que él reconoce como los jerárquicos de mayor jerarquía, tanto de PCB como esquemático, donde coincida el nombre. ¿Bien? Y la forma de acceder a los archivos de menor jerarquía es a través de los de mayor jerarquía. O sea que sí o sí tengo que abrir este, que sería el de mayor jerarquía, y luego ingresar al de menor jerarquía. ¿Bien? Yo puedo seguir metiendo archivos uno dentro de otro tantas veces como se me ocurra. ¿Bien? O sea, no hay límite con eso. Simplemente que quede algo que se entienda después, ¿no? Pero bueno, acá tendríamos un archivo de la fuente de alimentación. ¿Bien? Bueno, vamos a la fuente de alimentación. Esperen que vamos a buscar. Bueno, para la fuente de alimentación, lo que yo les comentaba el otro día era que yo había pensado, o sea, en general en todo el circuito este que vamos a dibujar, como la idea nuestra es armarlo, bien, armarlo con un costo bajo, con complicaciones bajas también, y poder armarlo artesanalmente, no porque después lo vayamos a hacer artesanalmente si queremos una producción, ¿no? Sino que la idea es que podamos materializarlo fácilmente. Vamos a elegir algunos componentes que por ahí uno dice, bueno, no es el óptimo para lo que quiero hacer. Bien. En primer lugar vamos a la fuente switching. La fuente switching que vamos a usar es como la que les decía el otro día, es el 7805 de la fuente switching. Bien. Por lo tanto, ¿por qué lo elegimos? Pues la verdad que se consigue fácilmente, bien, a un precio razonable, bien. Y hoy en día casi que si se consigue y es a un precio razonable es la mejor opción. Más allá de que, bueno, a lo mejor tenga alguna característica que no sea la que necesitamos, o mejor dicho, la mejor que necesitemos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que hacer este circuito optimizando el tamaño y el costo, no usaría esa fuente. No usaría el LM2596, usaría otro, como yo les contaba el otro día, uno que venía usando, que era muy chiquitito, muy barato, con una frecuencia de switcheo de 500 kHz, que es fantástica, y me ahorro en la bobina, en los capacitores, en todos lados. Pero bueno, hoy en día ese componente va a estar disponible de acá a un año, así que no podemos esperar. Realmente es así, o sea, literalmente ese componente va a estar disponible en el mundo de acá a un año, así que no es opción. Y los que hay, no estoy hablando de un proveedor local, sino que en Oriente me lo han cotizado 10 veces más caro. Así que un componente que salía $1 me lo quieren cobrar $10 o más. Entonces, no, descartado. Así que bueno, hay motivos suficiente para el cual elegir el LM2596. ¿Alguien usó ese componente, el 2596? Esperen que se lo voy a copiar acá. Acá me están compartiendo, no lo vemos. Mira qué bueno. Esto está bueno, lo de los git ignore. Así que lo vamos a tener en cuenta después. Gracias por compartirlo. Claro, acá Juan nos comenta sobre usarlo en forma de módulo, o sea, comprarlo ya así como este que está acá, ¿no?
este cosito, este módulo que ya viene resuelto. Pero bueno, la gracia acá es... Perdón. La gracia acá es hacer el PCB y montar el componente nosotros. O sea, hacer el PCB que tenga ese componente adentro, ¿no? Inclusive a veces pasan cosas muy extrañas hoy en día. Quizás este coso sea más barato que comprar los componentes separados. Pero bueno, estamos en un curso de desarrollo de PCB, así que la idea es usarlo, usar el componente y montarlo nosotros. Bien, bueno, acá tenemos el componente. Vamos a pegar un vistazo al datasheet. Esperen que voy a abrirlo. Los datasheets, si quieren, después subo lo que está acá en el curso al campus como para que lo tengan a mano, pero obviamente está todo disponible en la web. Esperen que lo encuentre. Acá está. Bueno, acá tenemos el señor fuente switching. Bueno, primero que nada, ¿por qué una fuente switching y no una lineal? Bueno, por el motivo de que tenemos una posibilidad de tener un rango de variación muy grande en la tensión de entrada con una eficiencia de disipación de potencia muy buena. ¿Está? Ese es el motivo por el cual elegí poner una fuente switching. Además que nos agrega un poquito de color a la hora de desarrollar, porque tenemos la bobina, las cuestiones de ruteo de esa parte y eso. Tenemos una fuente switching realmente que tira 3 amperes, nos resobra por todos lados. La frecuencia de oscilación es 150 kHz, es bastante buena, es aceptable, no es muy baja. Hay circuitos más viejos que andan a 50 kHz o menos, con bobinas mucho más grandes, con dinámicas mucho más lentas también. O sea que en general cuando la frecuencia es alta es muy buena, es mucho mejor porque responde dinámicamente ante un cambio más rápido. Bien, y además lo que yo les decía, que achicamos el tamaño de la bobina y de los capacitores de filtrado de la salida. ¿Está? Bueno, la versión que usaríamos sería esta, la DD2 Pack, así, montaje superficial. Y bueno, el esquema sería este que está acá arriba. Bien, donde tenemos capacitor de entrada, tenemos la inductancia, el diodo, el capacitor de salida y el circuito de realimentación, que es un divisor resistivo con un capacitor. Bien, hay ciertas cuestiones acá donde el fabricante recomienda ciertos valores de componentes para una carga de 3 amperes, cosa que vamos a estar extremadamente lejos de eso. Bien, por lo tanto, en base a la experiencia, en base a lo que dispongamos para el curso, porque si bien estamos en un curso y tenemos el tiempo cortado y los recursos acotados, probablemente alguna variante vamos a introducir en este listado, en estos componentes que sugiere el fabricante, sin degradar el correcto funcionamiento de la fuente switching esta. Bien, pero bueno, básicamente el circuito que tenemos que hacer es ese que está ahí. Yo lo voy a tirar para el costado y vamos a empezar. Cuando uno, bien, vamos de vuelta. Cuando uno quiere agregar un componente, hace clic acá en este simbolito y acá aparece la lista de las categorías de componentes que ya vienen en la biblioteca de símbolos de KiCad cuando ustedes lo instalan. ¿Está? O sea que todos ustedes, si ya lo instalaron, les va a aparecer algo tan extenso como esto. Bien, la verdad que tiene de todo. Está muy, pero muy completo. Vamos a empezar a buscar el LM. LM2596. Miren, acá lo tenemos. Y esta cosa nueva que ahora está, que lo han incorporado hace poquito, que ya mismo acá, como el componente en la biblioteca tiene asociado un footprint, bien, porque digamos la biblioteca de símbolos es una biblioteca donde están los dibujos de los símbolos esquemáticos de todos los componentes, ¿no? Que ustedes casi todo lo que se le ocurra está, digamos. Y si no, lo van a tener que dibujar. Y entre los campos que tiene asociado ese componente está el footprint.
¿Está? Bueno, acá este componente ya tiene un footprint asignado, que se puede cambiar obviamente, y lo que hace KiCad es ir a buscar a la biblioteca de footprints y va y nos imprime acá, nos muestra cómo es el dibujo físico del componente, que es justamente el que estamos buscando. ¿Está? Tenemos una breve descripción, fíjense acá está lo que yo les decía, el footprint, y hasta inclusive tiene un campo que se llama datasheet, donde uno puede poner el link al datasheet. ¿Bien? Está realmente bueno. Y una descripción del componente. Lo que es las bibliotecas siempre están ordenadas con una categoría, ¿bien? Y un código de parte específico, ¿bien? Lo mismo sucede con los footprints. Tenemos una categoría, ¿bien? Fíjense, pacteo sot smd y un footprint específico. Fíjense que no tiene nada que ver esto con esto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto es algo, digamos, genérico. O sea, el footprint es un tipo de huella definido donde los fabricantes desarrollan sus circuitos integrados y digamos, escogen el footprint que se va a usar, mejor dicho, el encapsulado en el cual van a meter el chip en base a lo que ya está definido en el mercado. ¿Por qué hacen eso? Porque las máquinas para producirlo ya están. O sea, si el fabricante va a hacer un encapsulado distinto, van a tener que adecuar para hacer un encapsulado distinto, cosa que va a llevar un costo muy grande. Si ya se adecúan a un encapsulado estándar que ya exista, bajan costo. Eso es la producción del chip. Lo mismo sucede en el montaje del chip. Bien, las máquinas pick and place vienen preparadas para una variedad de encapsulados sumamente grande, pero imagínense que se me ocurre a mí hacer un encapsulado muy raro, la máquina a lo mejor no lo puede agarrar y no lo va a poder poner. Bien, lo agarra con vacío generalmente, ¿no? Pero no lo va a poder poner. Lo mismo los cargadores, o sea, los rollos para poder cargarlos en la máquina. Así que por eso ustedes ven acá que esto no tiene nada que ver con el código de parte y la categoría. O sea, esto es algo genérico. Yo en este encapsulado puedo encontrar cualquier tipo de cosa, no necesariamente una fuente switching. ¿Está? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es agregarlo. Fíjense que en la referencia me pone U y un signo de pregunta. Bien, yo sí lo agrego. Por acá en el medio. Ahí lo agrego. Y tenemos el componente, el código de parte del componente y la designación del componente. La designación es sumamente importante porque es como KiCad va a identificar ese componente para después para relacionarlo con el footprint, para decir, bueno, U1 por ejemplo va a tener un footprint que va a ser tal, ¿bien? Y después en la lista de materiales va a decir U1 es un LM tal y U1 tiene este datasheet, ¿bien? Entonces la designación es crucial y de hecho tenemos una herramienta que después la vamos a usar que es la asignación automática de designaciones, ¿bien? O sea, todos los componentes que tengan un signo de pregunta, KiCad le va a asignar un número, ¿bien? En base a la letra. O sea, todas las U van a empezar con el 1 para adelante, todas las R con el 1 hacia adelante, ¿bien? Y así. Demos un vistazo a lo que sea la descripción del símbolo. Por ello, si ven que yo hago algo y no les digo cómo lo hice, yo aprieto la E y me aparecen las propiedades del componente. Si no, lo que puedo hacer es clic derecho y en algún lado, que la verdad que nunca lo hago, debe estar. Editar, no lo encuentro. Acá está, propiedades. Con doble clic arriba del componente también. Claro, exacto, también. Doble clic arriba del componente también lo pueden abrir. Bien. Entonces tenemos la designación, la referencia, el valor del componente. Acá ustedes pueden poner lo que quieran. O sea, realmente lo que se pone es el código de parte del componente que lo identifica de manera única a ese componente. Bien.
no tiene que generar dudas de cuál es el componente. No se me viene un ejemplo. Por ejemplo, no podría yo poner, o sea, estaría mal, mejor dicho, poner 78XX. ¿Cuál es? ¿El 7805, 7812? No. Tenés que poner uno que te lo identifique perfectamente, o sea, el código que lo identifique perfectamente. El datasheet, este campo datasheet, es un campo que es, digamos, opcional. Lo puedo borrar al campo, ¿bien? Este que está acá. No lo borremos, pero yo puedo agregar más campos, o sea, de esta lista yo puedo agregar, por ejemplo, el código DigiKey. ¿Está? Entonces uno puede decir, bueno, vamos a buscar este integrado en la página de DigiKey. Cuando vean el precio no se asusten. Bueno, pongamos este. No se puede, me gustó este, bueno, fíjese que no hay stock. Entonces uno dice, ah, bueno, el código de DigiKey es este. ¿Está? Entonces, en el listado de materiales, después va a salir una columna con el código de DigiKey. Entonces, todos los componentes que tengan este campo va a salir en la columna esa el código que yo haya puesto acá. Cosa que es conveniente, ¿no? Porque esto identifica perfectamente el componente en la página de DigiKey. Entonces, si uno le tiene que decir a alguien que compre ese componente, dice, mira, comprame este. Después él comprará a lo mejor, no sé, en rollo, lo comprará en tira, bien, o sea, acá este vendrá, no sé, o sea, acá el código de DigiKey ya involucra si viene en rollo o en tira, acá no me queda claro cómo viene, pero ya nos queda perfectamente identificado el componente, ¿bien? Bueno, podríamos dejarlo ese campo entonces. La huella, bueno, acá el Kika se me puso en español, por ahí hubiera estado bueno que esté en inglés. Pues lo instalé hace poco, el nuevo. Borré el anterior y instalé el nuevo, o sea que solo se metió en español. Pero bueno, el footprint, uno acá toca y acá se me abre el selector de la huella del footprint. Bien, tengo los distintos tipos de huella, cualquier cantidad. Bien, y dentro de esa categoría tengo la huella que necesito para este componente. Déjenme ver una cosita. Acá, esto. Fíjense la diferencia entre estos dos. ¿Bien? La huella en sí es la misma, físicamente. Pero la diferencia está en que en esta, que es la que está seleccionada, el tab pin, el tab sería este pin, que es la base del componente donde se suelda, está asignado al número 3. Y está bien que así sea, porque internamente el integrado lo tiene interconectado al 3 con el tab pin. La patita del medio internamente está conectada con el 3 y es justamente la masa del integrado. ¿Bien? Si yo hubiera puesto el 6 es un pin más que tiene el componente. Cosa que no se condice con este símbolo, porque no aparece el pin 6. ¿Bien? Por lo tanto, me hubiera quedado el pin 6 sin conectar. O sea que por ahí algo tan sutil puede llevar a un error, digamos, a un problema. Está bien, no es tan grave que me quede sin conectar el 6, porque internamente después el integrado lo tiene conectado. Pero bueno, me queda sin conectar y me pierdo la posibilidad de tener un buen plano de masa. Además, una buena disipación de potencia y bueno, no quedaría bien, digamos. Por eso está puesto este. ¿Está? Bueno, ahí tenemos el primer componente. Vamos ahora, yo acá voy al machete a buscar el esquemático. Vamos a agregar el inductor. Acá lo tenemos. ¿Bien? El inductor realmente, a ver si por ahí me sale el que vamos a conseguir, que no creo que me salga. Vamos a ver. No, espera, a ver si lo filtro por...
JPK, no. Eso es 1K, no. No, el inductor lo vamos a tener por ahí como genérico. No, imposible que salga. Lo vamos a poner como genérico. Y después le vamos a ir asignando todos nosotros. ¿Bien? Entonces, yo acá tengo el inductor. Fíjense que si yo aprieto la R, puedo rotarlo. ¿Bien? Lo vamos a poner por acá. Después vamos a ver si me queda bien dibujado, si lo tenemos que acomodar un poco distinto. Para mover, pueden usar el clic derecho y mueve, o el botón central del mouse, da lo mismo. ¿Bien? El clic derecho para mover se incorporó hace poquito. En la 5 no estaba, tenías que usar sí o sí el botón central. Bueno, vamos a agregar el diodo, que el diodo no es el mismo que está sugerido. Vamos a poner otro que se consigue. Esperen que lo tengo acá. Acá está. El B340. Acá lo tenemos. Un diodo Schottky. Bien, con su footprint. Después vamos a chequear los footprints. ¿Está? Bueno, el diodo. Lo ponemos acá. Y ahí va quedando. Después tenemos. Bueno, a ver cómo nos va a quedar para que nos quede lindo esto más o menos dibujado. Yo lo que suelo hacer es, en la medida que puedo, es el valor abajo y la designación arriba. ¿Bien? El valor acá sería 47 microhenry, vamos a poner. Bien. En el esquemático sugería 33 microhenrios. Pero después en otro lado sugiere en una tabla 47. Y bueno, y estuve charlando ahí con Daniel Márquez, le conté que nos da una mano en la parte logística y también de los componentes. Él también usa 47 y yo también uso 47, así que vamos a poner 47. Bien, después tenemos un capacitor polarizado. Bien, sí. Tenemos un capacitor común y un capacitor polarizado. Polarizado. Acá. Y tenemos una resistencia. La R. Acá. Dentro de Devices. Vamos a agregarlo. Este lo vamos a agregar. A ver, que nos quede más o menos prolijo. Vamos a ponerlo por acá. Y vamos a poner. Vamos a copiarlo prácticamente igual que como lo sugieren ahí. En el datasheet. Bien. Después nos vemos si nos gusta o si lo queremos poner distinto. Vamos a poner un capacitor no polarizado. Este va a ser un cerámico. Este capacitor, por lo que he estado hablando con Daniel, para gran parte de las aplicaciones no es necesario. Bien, este da... es para mejorar la respuesta, digamos, ante perturbaciones, pero la realidad es que, bueno, vamos a ver, o sea, yo ya averigué, se consigue, lo conseguimos, lo vamos a comprar, pero bueno, por ahí les comento, por si por ahí alguien no lo pone, no sé si alguien, como les comentaba antes, ya ha hecho algún desarrollo con esta fuente y a lo mejor no lo pone. Bueno, vamos a empezar a rutear. Yo acá voy a tratar de no hacer un ruteo así a lo bestia, o que no me quede tan a lo bestia. Más que nada comentándole algunas cuestiones de buenas prácticas de ruteo del PCB. Como primera cuestión, vamos a tener una hoja súper grande donde no vamos a poner muchas cosas. No vamos a dejar todo esparcido porque la verdad que va a quedar feo. Tampoco lo vamos a poner así, todo comprimido, porque también va a quedar horrible. Pero vamos a tratar de que quede bien.
Y además, en el futuro, uno ya teniendo dibujado algo, después lo usa para otras cosas y a lo mejor la fuente, en lugar de ser una fuente tan simple como esta, puede ser una fuente mucho más compleja, que a lo mejor tenga esta como parte de la fuente y otras cosas más, ¿no? Entonces, si ya lo tengo dibujado lindo, prolijo, lo puedo seguir usando, ¿no? Entonces, bueno, el dibujo de las líneas tengo dos opciones. O toco acá, añadir un cable, o me paro acá y aprieto la W y ya me deja dibujar. ¿Bien? Una sugerencia es, como buena práctica a la hora de dibujar, es no poner esto así. ¿Está? No es recomendable. Si no me queda otra, lo hacen. Es una cuestión visual, ¿no? Se sugiere siempre hacer así. Creo que el motivo es porque, esperen, si yo quiero hacer esto, lo puedo hacer perfectamente. Bien. En cambio, si yo tenía puesto así, lo hace igual, lo han mejorado. Bueno, creo que antes se hacía como una B corta, digamos, o sea, se hacía una B, porque era una sola línea. Bien. Pero bueno, siempre hay que dejar algo de conexión entre cualquier punto de unión, digamos, ya sea un punto hacia otra patita o un nodo de unión como este. ¿Bien? Creo que el software, si no está el nodo y la línea termina ahí, creo que el software la conecta igual, pero la verdad que visualmente no está bien. O sea, si yo tengo más de dos líneas, va un nodo de estos. ¿Bien? El nodo lo pueden poner a mano si quieren, ¿no? Porque a veces puedo tener, no sé, algo así y algo así. Y después me acordé que tenía que estar conectada, le agrego el nodo. ¿Está? Bueno, vamos ahora a seguir conectando. Conectamos ahí y conectamos ahí. Bien. Luego tenemos la realimentación. Bien. Y acá tenemos este y acá tenemos este. Este punto es nuestra salida. ¿Está? Acá necesitamos poner masa. Lo mismo que acá. Lo que vamos a hacer es poner así. Así. Ven que dibujar con KiCad es realmente sencillo, agradable. No hay cosas feas, digamos. O sea, el software es muy ágil, digamos. Lo que vamos a hacer es poner el símbolo del plano de masa. De masa, GND. Los símbolos estos ya vienen precargados. Bien. Si ustedes son diferentes, o sea, no están eléctricamente unidos entre ellos. Obviamente sí, todos los que yo ponga de GND van a estar eléctricamente unidos, pero obviamente que si ustedes quieren inventarse un GND nuevo lo van a tener que dibujar, ¿está? O se ajustan a estos GNDs que ya están acá predefinidos. Entonces vamos a poner un GND acá. Bien. Y tenemos ahí esa parte ya dibujada. ¿Qué más nos falta? Nos falta el pin 5, que es el de encendido o apagado. Que va a masa, porque nosotros no queremos apagarlo de manera externa a esta fuente. Y nos falta un capacitor de entrada, que ahí lo que vamos a hacer es... bueno, antes funcionaba el C. Bueno, lo selecciona, control C, control B. Bien. Algo que por ahí queda lindo es poner la misma altura. Bien. Y lo conectamos. Bueno. Ahí estaría. Ahí. La verdad, no me gusta esto como queda acá. A ver, vamos a guardar. Voy a borrar esto. Vamos a poner distinto. Vamos a poner así.
Bueno, que aquí habrá quien le guste más como estaba antes. Y a quien no. Pero bueno, quería ver cómo quedaba visualmente esta otra forma. Me queda feo este. Bueno, este lo ponemos así. A ver, ¿quedó eléctricamente igual? Sí, está igual. Bien. Bueno, entonces tenemos ahí. Bueno, este lo vamos a tener que poner acá. Y lo que podríamos hacer es empezar ya a ver un poco los valores. Ahora sí vamos a ver los valores. Bueno, veamos los electrolíticos. Tenemos de lo que averiguamos con Daniel como para esto y lo que sugiere acá el fabricante del chip. Veamos, para la entrada sugiere 100 microfaradios. Bien. Y lo que tenemos, perdón, 100 microfaradios que conseguimos. Bien, tenemos uno de 100 microfaradios por 35 voltios SMD, estaría perfecto. Sale .18 centavos de dólar. Y si no, fíjense en esto, pero este es de 16 voltios THT, o sea, en patitas, vale 10 veces más barato, .018, o sea, te lo regalan directamente. Después, como otra opción, este no tengo precio, tengo que pedir precio. Pero en general, el tema es así: los capacitores electrolíticos, en valores del orden de los 100 microfaradios para arriba, por lo que yo he notado, cuando son en SMD empiezan a ser un poco caros. Cuando son en THT con patitas, se empiezan a ser un poquito más baratos. Obviamente, un capacitor de 2200 microfaradios por 35 voltios, que ya es un señor capacitor, en SMD, o no lo voy a conseguir, o va a salir carísimo, pero carísimo, ¿bien? Comparado contra uno en THT. Entonces, la elección de los capacitores siempre tiene que ver un poquito ahí en el presupuesto y en el circuito en sí, ¿no? También, por ejemplo, hay situaciones donde si yo necesito tener mucha capacidad, qué sé yo, 4700 microfaradios por 50 voltios, un capacitor de 4700 microfaradios por 50 voltios es un capacitor muy grande, muy costoso, ¿bien? Y a lo mejor me conviene más poner económicamente 5 capacitores de 1000 microfaradios por 50 voltios y me sale más barato que el otro, ¿bien? Y además gano porque tengo una SR menor, tengo la capacidad distribuida, ¿bien? Entonces, bueno, el tema de los capacitores de entrada es algo realmente para analizar en base a la explicación en sí, ¿bien? Acá lo que vamos a hacer, vamos a elegir el SMDS que dijimos, que sería 100 microfaradios por 35 voltios, ¿bien? Microfaradios, 35 voltios. Bien. Bueno, ahí tenemos ese. Después tenemos el de salida. El de salida, el fabricante del chip nos sugiere 220 microfaradios por 35 voltios. La verdad es que podríamos poner tranquilamente el de 100 microfaradios porque no le vamos a estar pidiendo 3 amperes nosotros, por lo tanto no vamos a tener una fluctuación, o sea, no vamos a tener que estar entregando tanta corriente con el capacitor que nos genere un ripple importante, ¿está? O sea, el de 100 microfaradios va a funcionar pero perfectamente porque la corriente que va a estar consumiendo el resto del circuito, que cuando la bobina no conduce, la entrega solito el capacitor, no va a hacer que se descargue. Podríamos hacer un montón de cálculos, qué sé yo, pero bueno, no viene en el caso.
y realmente va a funcionar bien. También hay otra cuestión. Al consumir poca corriente, o sea, lo que viene después va a estar consumiendo muy poca corriente, la bobina va a trabajar en modo interrumpido, o sea, no va a estar conduciendo todo el tiempo la bobina, o sea que vamos a tener el integrado conduciendo el transistor de salida, entregando tensión acá, la bobina haciendo circular la corriente que carga el capacitor, el circuito de alimentación monitoreando y desconectando esto en el punto, digamos, que el circuito de alimentación lo determine, y haciendo que la bobina haga que este punto baje su tensión hasta menos 0,5 voltios más o menos, y que la corriente quede circulando entre la bobina, el capacitor y el diodo. ¿Bien? La realidad es que si uno observa, va a ver que en el próximo, o sea, la corriente esa se va a extinguir antes de que comience el siguiente ciclo del PWM. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a estar trabajando en modo interrumpido. Estas fuentes tienen una ventaja, que cuando trabajan en modo ininterrumpido, o sea que la corriente de la bobina siempre está presente, tengo un bajo ripple acá. Pero bueno, ¿cuál es mi idea? Mi idea es tener acá 5 voltios para alimentar a circuito no tan crítico, y después poner un regulador lineal, un regulador de 3,3 voltios para alimentar todos los circuitos críticos y delicados con el regulador lineal. Bien, entonces, ¿cuál es el esquema que a mí me resulta muy conveniente y lo recomiendo? Poner una fuente switching que se banque bien en la variación de la tensión de entrada, nos entregue una tensión estable, con algo de ripple. Sí, vamos a tener algo de ripple acá, pero no vamos a tener para nada la variación que vamos a tener acá. ¿Y qué hacemos con esos 5 voltios? Se lo tiramos a un regulador lineal que va a estar bajando un escalón de 5 voltios a 3,3 voltios, lo que es un escalón muy chico, por lo tanto la disipación de potencia va a ser chica. Y el regulador lineal lo que va a tener es una muy buena, una baja resistencia de salida y una tensión y prácticamente cero ripple a la salida. ¿Bien? Porque digamos, al trabajar realimentado tenemos muy buena estabilidad de salida. Así que, y el integrado crítico que va a ser nuestro módulo Wi-Fi va a tener una tensión de 3,3 voltios buena, digamos. Otra opción hubiera sido ajustar esto a 3,3 voltios. Puede funcionar perfectamente, pero estamos alimentando al módulo Wi-Fi con 3,3 voltios que vienen de una fuente switching y que es un integrado, el integradito de Wi-Fi, relativamente complejo. Entonces no queremos arriesgarnos a que algo pueda funcionar mal. ¿Está? Así que bueno, le vamos a dar calidad y vamos a poner una fuente lineal acá. Volviendo al capacitor, yo acá averiguamos con Daniel. Tenemos 100 micro por 16 THT. Y si no, a ver, de todos THT. Acá hay uno de 220 microfaradios por 16 voltios SMD, 0.31 centavos de dólar, o sea, es un poquito caro. Vamos a ver después qué ponemos, porque a lo mejor podemos soldar directamente, en lugar de ponerle 220 ponemos el de 100 y listo. Pero bueno, acá por ahora vamos a poner 220 microfaradios, 16 voltios. Esto, al ser un desarrollo, primero que es un desarrollo de un curso, digamos, y las realidades de un curso son diferentes a cuando uno está en una producción, porque hay una cuestión didáctica. Pero en el caso de que sea un prototipo, por ejemplo, uno dice, bueno, para mí el ideal sería 220 microfaradios. Probablemente el footprint de los 220 microfaradios perfectamente sirva, o sea, el lugar donde se monta, para montar en lugar del de 220, montar el de 100 microfaradios. Entonces uno generalmente puede hacer eso, y como va a ser una producción de prototipos, qué sé yo, 4 o 5,
los monta a mano y prueba y hace un ensayo en distintas condiciones de carga y mira con el osciloscopio el ripple y dice, ah, listo, ya está, el de 100 microfaradios anda igual para lo que yo necesito que el de 2200, el de 220, perdón, pongo el de 100. Bien, primero porque seguramente sea más barato y segundo porque achico el listado de materiales. Cuanto el listado de materiales es más chico, mejor. Menos variedad de componentes que tengo que comprar. Bien, menos cosas que puedo no conseguir, digamos, a veces. Entonces, bueno, por ahora dejémoslo así. Después vemos si vamos a montar el de 100 o el de 220. Bueno, después tenemos la resistencia. Que vemos el PDF. Esta resistencia que va a masa. 1K. Bien. Y tenemos esta otra de 3,1K. Bueno, esta de 3,1K no la conseguimos. Hay otra combinación de resistencia que me sugirió Daniel, que da también 5 voltios perfectamente. Vamos a usar esa. Y lo que tiene es esa otra combinación de resistencia, es que esta es más grande y esta es más grande. Y bueno, hay que evaluar un poquito ahí. O sea, Daniel me dijo que funciona perfectamente. Y que seguramente a nosotros también nos funcione perfectamente. ¿Y qué pasa? Si tenemos este capacitor puesto, la dinámica del circuito de alimentación, si yo cambio los valores de resistencia, por más que el divisor resistivo se comporte igual porque el resultado final sea el mismo, pero el capacitor ve una resistencia distinta, por lo tanto la dinámica de esto cambia. Bien, entonces hay que tenerlo en cuenta, a ver si cambio los valores de resistencia, cómo cambio este capacitor. De vuelta, para este circuito y para nuestra aplicación, que es muy sencilla y no consume corriente, y con lo que me contó Daniel también, que ya lo experimentó y le funcionó perfectamente, poniendo creo que era 10K y no me acuerdo acá si era 33 o qué, no me acuerdo ahora bien, y da 5 voltios, va perfecto, o sea, no hay problema. Bueno, ¿qué más nos falta? El diodo ya está, la bobina, las resistencias, el capacitor, ya lo tenemos. Bueno, ¿qué nos está faltando ahora? Importante, yo sugiero poner acá un capacitor cerámico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo un capacitor electrolítico. Si bien el fabricante del chip no lo sugiere, pero yo tengo un electrolítico. Los electrolíticos no son muy buenos en lo que es ESR. Si bien su valor es bastante bajo, es SMD, tiene las patitas prácticamente pegadas al capacitor, su resistencia serie va a ser baja, pero para las altas frecuencias no va a ser un capacitor ideal, se va a alejar de lo ideal. Bien, en cambio un capacitor cerámico SMD, sobre todo, SMD tienen la patita pegada al capacitor, obviamente, no es que no hay patita, ¿no? O sea, está todo ahí juntito. Va a tener una muy baja resistencia serie, muy baja, por lo tanto me va a filtrar perfectamente las frecuencias elevadas. Así que yo sugiero acá poner un capacitor de 100 nanofaradios y lo que se consigue estándar es 50 voltios en SMD 0805, que después lo vamos a ver. Bien, bueno, ahí quedó más o menos. A ver si esto lo pongo acá. No entra. Bueno, y lo mismo vamos a hacer acá en la salida. ¿Cómo venimos? ¿Estamos? No volví más acá, así. Acá me han comentado algunas cosas y no las vi. Sí, es cierto. Sí, vamos a poner un test point ahora. Ahora lo ponemos. No me acuerdo del símbolo, pero lo vamos a poner. Discúlpenme, por ahí me olvidé y no miré el chat. Así que ustedes interrúmpanme acá hablando. Abran el micrófono, no se sientan.
inhibidor. Vamos a conectar este capacitor. Bacana. Ahí lo tenemos. A ver cómo era acá para. Había una manera que era poder mover todo. Ahí está. Ahí estamos. Tenemos ya la fuente bastante bien. Bueno, algo que quieran sugerir, porque están todos muy callados. O sea, o estoy haciendo todo tan mal que dicen este está haciendo cualquiera, no digo nada. O lo estoy haciendo bien y les gusta. Así que díganme, porque bueno, a todos nos sirve, a mí también, ¿no? O sea, cualquier comentario que quieran agregar. Bueno, lo que se suele poner acá es el símbolo de la tensión de alimentación, 5 voltios, que nos dice como que acá vamos a tener la salida de 5 voltios. Acá vamos a poder conectar, digamos, el resto de las cosas. Entonces, ahí estaría. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a copiar esto. Antes de copiar, seguir copiando, porque no conviene seguir copiando, vamos a empezar a revisar un poco, porque cuando sigamos copiando y pegando, vamos a copiar cosas que faltan también, ¿está? Entonces, ahora es el momento de agregar las que faltan. Por ejemplo, en el caso del capacitor, podemos poner la huella. Capacitor, conector SMD, vamos a buscar el 0805, lo pasé, tenemos 0805 común y silvestre o 0805 hand solder. ¿Bien? La diferencia está en que este tiene los pads un poquito más grandes. Entonces resulta un poquito más cómodo soldarlo a mano. Este lo pueden soldar a mano también, pero este va a resultar un poquito más cómodo, ¿está? Entonces vamos a elegir este. Si estoy ajustado con el espacio y esto se va a hacer con máquina, no lo voy a poner el hand solder, voy a poner el otro. ¿Bien? Pero si no estoy ajustado con el espacio, metemos el hand solder, así se monte con máquina, ¿está? O no, bueno, si se monta con máquina tengo las dos opciones, da lo mismo. Respecto al tamaño de los componentes, lo más común es 0805. Eso es lo más común de todos. Si tengo problemas de espacio, voy a tener que pasar a un 0603. Eso ya es re chiquito, o más chiquito todavía, ¿no? Que hay que ver si cuesta más caro, si es más fácil de conseguir o no. Bueno, eso hay que verlo después en la producción. Pero la realidad es que el 0805 es un caramelo que va a comprar en el kiosco, digamos. O sea, siempre está, digamos. Bien. Entonces le vamos a asignar ese footprint. Hacemos doble clic y ven que ahí ya nos quedó. Bien. Bueno, ¿qué más faltaría? Bueno, podríamos agregar el campo DigiKey también y buscar. Yo lo tengo que buscar. Yo tengo que buscar a ver si lo encuentro rápido. Espérenme un segundito. 100 nanofaradios. 0805. Acá está. Vamos a buscar el código de DigiKey de ese componente. Porque o sea, si vamos a buscar ahora un 0805 de 100 nanofaradios en DigiKey, vamos a estar un rato largo. Entonces prefiero usar que es una opción. Ahí está ingresando. Que está acá. Miren, hay stock, hay 1 millón y pico. Entonces podríamos agregar este código. Bueno, fíjense que tenemos acá si va con cinta, bien, o DigiReel. El DigiReel es un reel que se lo arman al largo que ustedes quieren, bien.
Yo diría el reel, ¿no? Este, reel común. Entonces vamos a poner ese código. El código de DigiKey. Bien. Y hasta inclusive podríamos poner el datasheet acá. Ah, bueno, no anda. Listo, no lo ponemos. Lo dejamos así. Entonces, bueno, ya tenemos asignado. Bueno, lo que vamos a hacer es copiarnos esto y se lo vamos a asignar a este. Bien. Y se lo vamos a asignar a este también, porque este va a ser 0805, pero va a ser de otro valor. Este era de 4,7 nanofaradios, si mal no recuerdo. Bueno, en realidad no lo dice acá el datasheet. Hay que buscarlo. Después ustedes búsquenlo. Está por acá abajo en una tabla. Acá. No. Bueno, si no lo encuentro, lo buscan ustedes. En algún lado estaba. O sea, tienen que interpolar un poquito, pero les da 4,7 microfaradios. ¿Está? Nanofaradios, perdón. Entonces acá, edit. 4,7 nanofaradios. Bien, y este dijimos que era, acá está, el 0805. Bien. Bueno, me faltó poner acá el código. Bueno, eso es un bug que tiene el coso este, que no sé por qué a veces pasa eso, que lo seleccionás y se borra. Bueno, y se borra, se oculta. ¿Ve? Cosa rarísima. Ahí está. No sé si me pasa a mí con mi compu o es algo general. Después me cuentan ustedes. Bueno, la resistencia es lo mismo. Tenemos que asignar el footprint de las resistencias. ¿Ven? No me deja. Como que tengo que seleccionar el de arriba, después vengo acá y ahí me deja. Resistencia. Resistor SMD. Y acá tenemos lo mismo. Resistor 0805. Hand soldering. Hand solder. Acá está. Bueno. Ahí lo tenemos. Aceptar. Lo mismo esta. Profe, Sí. ¿Cómo sabes cuál huella seleccionar? O sea, ¿por qué seleccionaste esa? ¿La 0805? Sí. Porque las resistencias también y los capacitores cerámicos en 0805 se consiguen pero re fáciles. Y son los que mejor precio tienen también. ¿Ya está? O sea, bueno, un poco la experiencia. O sea, de haber renegado y preguntado, digamos, a ver qué conseguís y qué tenés de SMD 0805. Listo, vamos con 0805. La realidad es que es un tamaño que está bueno. Y de hecho se lo sigue usando. O sea, esta plaquetita que es la que antes veíamos tiene unos cuantos componentes, mejor dicho, la resistencia de los capacitores 0805. Obviamente, si yo destapo esto que está acá, si yo le saco el blindaje a esto, probablemente adentro no encuentre 0805, encuentre 0603. ¿Está? Pero cuando uno ve las placas en general, encuentra mucho 0805. Bueno, por ejemplo, esta placa no, esta placa tiene 0603. Tiene mucho 0603. Pero bueno, podría verse, o sea, esta placa, la Discovery, está mucho 0603. Pero bueno, o sea no hay. Se consiguen muy fáciles, o sea, son sumamente baratos. Habría que hacer un poquito de investigación a ver el 0603, si es tan barato o no como el 0805, cuál de los dos. Y también
como lo vamos a montar a mano, está bien que montar a mano se puede montar el 0603 tranquilamente, pero bueno, como para que sea más fácil para nosotros, pongamos el 0805. Si se pueden importar componentes de Snap IDA, no tengo idea. Ah, vos decís la biblioteca. No, no creo. Gustavo, Sí. sí, de Snapea sí se pueden importar. Ah, mirá qué bueno. Buenísimo entonces. Buenísimo, listo. Yo nunca lo probé. Así que... bárbaro. Pero pará, estoy confundido. SnapEda es un software, ¿no? ¿O estoy confundido yo? No, es Ah, una es el sitio web. que podés descargar los footprints Sí, y los están. modelos 3D y gestionar el Exacto, a eso me refería. Cuando Gustavo. yo No, sí que- vi si se podían importar, ¿sabes qué se me vino a la mente? Se me vino otro software. Ahora se me fue el nombre. Pero pensé en un software, en otro software como este. Pensé que quería importar, no bajar los componentes de la web. Entonces, sí, es más, yo ahora que lo veo, sí, he bajado yo de ahí componentes también. Te bajas el símbolo, te bajas el footprint y hasta te bajas el modelo en 3D. A ver, cuando está disponible, a veces está disponible solo el símbolo, a veces está disponible solo el footprint, a veces tenés esos dos pero no tenés modelo en 3D. ¿Viste? Pero en general, la verdad que yo he conseguido todo. Tuve que dibujar, qué sé yo, alguna vez un símbolo esquemático, pero después footprint, excepto una vez un transformador SMD tuve que dibujarlo yo el footprint, pero no, en general está todo. En caso de fallar integrado y se produjera un cierre de la falla 1 y 2, por la falla habría que poner algún componente en la salida. Un cierre de la falla 1 y 2, de las patas decís, de la 1 y la 2. Ah, sí. Bueno, sí, si uno viene muy alegre con el tester y se te va el tester y pusiste en corto la 1 y la 2, probablemente quemes algo. Bueno, mirá, la verdad es que yo los circuitos que he visto no tienen ninguna protección. Podrías poner un diodo Zener, pero es muy arriesgado porque viste que los Zener, las curvas son medias suaves, entonces a lo mejor poner un Zener de 5,6, pero a lo mejor en 5 ya algo te está consumiendo y no, resulta ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces la cuestión es, cuando pongan ¿cómo es que se llama? El tester en la patita 1, no vayan a querer cortocircuitarlo con la 2 porque revientan todo. O sea, donde tiene que haber 5, va a haber 24. Capaz que en nuestro circuito no pasa nada, pero en otros circuitos sí, se puede llegar a volar todo. Y también, ¿qué pasa si viene cortocircuitada por el proceso de fabricación? ¿No? Se supone que el proceso de fabricación tiene que ser lo suficientemente bueno para que eso no suceda. Y en el caso de que suceda o haya probabilidades de que suceda, no te queda otra que testear antes de mandar alimentación. O sea que no haya un corto ahí. ¿Tá? O se me ocurre cuando vas a testear la placa que haya un método de testeo donde primero la fuente de alimentación la setees por ejemplo en 5,5 voltios, ¿bien? Y te fijes que acá no haya 5,5 voltios. Si hay 5,5 quiere decir que está en corto. Porque si no está en corto seguro no va a haber 5,5 porque está la caída y todas las cuestiones del circuito interno del integrado donde va a haber menos de 5,5. Así que bueno, hay que ahí definir la estrategia para evitar que se quemen todo cuando haya ese tipo de problema entre la 1 y la 2. ¿Bien? Mirá, explota este integradito. Bueno, pero hay que ver que en condiciones explota. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué nos queda? Ya tenemos la fuente switching y ya asignamos footprints. Nos falta asignar el footprint del diodo. Este diodo era... Espérenme, se me fue. Acá, no, perdón. Se me cerró. No, acá tampoco. Acá tampoco abrí tantas cosas.
Acá tengo, a ver el diodo. Acá está, diodo 214AB. A ver si lo tenemos eso. Si no, después lo busco yo tranquilo para no estar perdiendo tiempo por ahí en asignación de footprint, que por ahí es lo más. Bueno, acá dice DSMC. Bueno, esto lo vamos a verificar. Porque este componente lo sacamos directamente de la biblioteca. Así que si ya tiene asignado el DSMC, lo vamos a verificar cuando estemos con el PCB. Midiéndolo y chequeándolo después físicamente, imprimiendo, como les contaba. ¿Bien? Así que bueno, ahí lo tendríamos. Nos faltan los footprint de los electrolíticos estos. Estos no los tengo y los tengo que pedir. Acá tengo el de 220 micro, que es 6,3 por 7,7. A ver si lo tenemos. Si no, eso después lo agrego yo. Capacitor SMD, dijimos que era 6,3 por 7,7. Este sería. ¿Bien? Bueno, le vamos a poner este. Total, después lo vamos a verificar. Bueno, lo podemos hacer para hacer fácil ahora. Le vamos a poner el mismo al otro, el de 100 micro. Porque es muchas chances de que sea el mismo. Pero lo tenemos que verificar. O sea, los componentes se verifican todos después. ¿Bien? Ahí se ve puesto. Después se verifican absolutamente todos. No se tiene que, o sea, eso hay que agarrar al imprimir la lista, o sea, imprimirse algo, ya sea el esquemático, imprimir una lista y empezar. Componente 1, lo chequeo, lo tildo, bien, y así con todo, algo bien, que no le podamos errar, digamos, no se nos quede nada por alto. Bueno, vamos ahora al regulador de 3,3 voltios. Ahí vamos a usar un clásico, el LM1117 de 3,3 voltios. Fíjense que no tiene footprint acá, no nos sale. Vamos a tener que buscarlo. Pero porque hay varios footprints distintos. Bueno, este que nosotros conseguimos... no nos pusieron. 252. Son 252. Bueno, pongámoslo. Vamos a... Yo acá tengo que... Son 252. Y acá vamos a buscarlo. SOT. ¿Dónde estará? Acá está. 252. Pero pará, este es... Acá. 252.3 tab pin 2. Que sería correcto porque está conectado el 2 con el tab central. También lo vamos a verificar. Y bueno, ya lo tenemos ahí. Ahí tenemos el regulador de 3,3 voltios. Nos vamos a copiar uno de estos capacitores. Estoy mirando el listado. Bueno, yo acá no lo puse en el listado. No lo puse. Sí, acá está. Acá lo tengo. Bueno, yo suelo usar acá un capacitor que es cerámico, bien, y que es de, miren esto, 4,7 microfaradios, bien. En general el voltaje es bastante bajo, está rondando los 10 voltios, 16 voltios, no lo voy a especificar, pero a la hora de comprarlo hay que tener cuidado, bien, no lo vamos a comprar de menos de 5 voltios, ¿no? O sea, realmente, de hecho no va a venir, seguro. Pero la menor tensión de aislación que viene de este capacitor, por lo que yo he visto, es de 12 voltios, ¿bien? O sea que estamos muy bien para hacerlo trabajar en 5 voltios, ¿bien?
Y lo bueno que tiene es que es un capacitor de un valor elevado, o sea, 4,7 microfaradios. O sea, tenemos un buen capacitor y encima cerámico. Así que está muy bueno. No sé si alguien lo usó ese capacitor. ¿Qué usan ahí? ¿Qué ponen? Que nos quieran comentar. ¿Qué suelen usar? ¿Lo que viene? O sea, ¿lo viene armado? Bueno, o sea, lo típico recomendable que es poner un capacitor de 100 nanofaradios en paralelo con uno de 10 microfaradios, por ahí más o menos, ¿no? Con eso ya tenemos un buen filtro de baja frecuencia y de alta frecuencia muy bueno. Pero bueno, si queremos ahorrar espacio y costo, con esto está muy bien. Bueno, tenemos esto acá. Ahí. Y vamos a replicar esto mismo acá. Quizás no me quede lo más prolijo del mundo. Después ustedes lo arreglarán a su propia versión. Este lo dejamos en 0805, ¿no? Bueno, acá hay que corregir esto. Se tilda. Ahí está, quedó en blanco, sí, porque no es este código de parte. Después lo vamos a buscar. Tenemos eso. Y acá yo sugiero, sí, poner uno de estos acá. ¿Por qué? En realidad, vamos a hacer una cosa, no nos adelantemos. Lo vamos a poner después. Porque el integrado, el ESP12, o sea, el ESP8266, el integrado adentro, cuando está haciendo transmisión de Wi-Fi, tiene picos de consumo que no te lo especifican, pero donde se sugiere poner un capacitor electrolítico o unos buenos capacitores muy cerca para poder aguantar esos picos de corriente, digamos, y que no haya ripple en la alimentación del integrado, ¿bien? Y que funcione bien. El integrado en modo, digamos, en modo trabajo está consumiendo los 80 mA, o sea, un micro que consume 80 mA es bastante. Un micro chiquitito como ese. Así que bueno, por eso vamos a poner después ese capacitor. Bueno, hasta acá estaría. Vamos a pegarle un vistazo a esto, que la verdad que lo dejamos abandonado. Y fíjense que ¿qué tenemos? Ups, se nos metió esto acá, autosave files. Bueno, vamos a tener que revisar encima esto. A verlo si lo vemos. Permiso, lo voy a revisar. SB. Estos autosave files, ese numeral autosave files, lo vamos a poner en el git ignore. La verdad que esto molesta. Pero capaz que eso desaparece cuando guardás y cerrás el programa o cuando simplemente guardás. Sí, pero Debe ser por las dudas para recuperar la sesión, ¿no? Seguramente. Pero ¿qué pasa? Si estás trabajando hoy con el repositorio y llegas a hacer un add de eso, te va a estar ahí molestando entre los archivos que... Encima le tengo que poner esta comilla, claro, porque por eso se me aparece. No sé si lo voy a reconocer eso. Bueno, sigue apareciendo. A ver si le saco la comilla al final. Porque si yo le dejo la comilla, me lo toma como comentario. A menos que se le ponga comilla doble. Así. No creo. Bueno, nunca me había percatado de eso. Vamos a tener que prestar atención de no agregarlo
al repositorio porque es un archivo generado, ¿no? O sea que no tiene sentido agregarlo. Git checkout, vamos a restaurar este. Ojo con el git checkout porque sin git checkout todo pierden todo lo que hicieron. Bueno, fíjense que nos dice que se modificó el archivo de proyecto, el archivo esquemático. Bueno, este sí se puede, este sí lo podríamos ignorar. Ahí está, ahí lo ignora, ¿bien? Entonces, vamos a actualizar el punto git. Y después, bueno, acá vamos a hacer algo sencillo. Vamos a agregar, vamos a poner el de fuente. Vamos a poner el commit agregado de archivo de fuente. Y después estos de project y el otro, no sé qué cambió. Bueno, agregué la fuente en realidad. Lo que vamos a hacer algo así muy sencillo. Git add. En realidad el de este cambió porque agregué la fuente. Vamos a poner con el mismo nombre. Y vamos a acá, bueno, cambios en el proyecto. No sé qué cambió ahí, eso lo gestiona GitHub. Git add avance en proyecto. Sí, y ahora vamos a chequear lo que me comentaban de si cerramos. Ahí se fue el autosave files. Este vamos a buscar después cómo se hace para que Git lo ignore, digamos, lo tenemos que googlear esto, porque la verdad que nunca me había pasado. Así que, bueno, me comentan del punto, sí, pero bueno, no sé, habría que ver, ¿por qué está apareciendo esto? Ahora no va a aparecer porque está el archivo cerrado, el programa cerrado. Así que, bueno, entonces, bueno, ahí quedó. Después voy a subir esto a GitHub, ¿bien? Y les voy a pasar en el campus, les voy a pasar el link para que puedan descargar el proyecto y lo puedan abrir ustedes con Kika. De todas maneras, yo les sugiero que hagan lo que yo hice, o sea, que agarren un proyecto de cero y pongan los componentes, ¿bien? Porque ahí es donde se van a encontrar con las dificultades que puedan aparecer, que no encuentren la biblioteca, que sea algo distinto, lo que sea, digamos, ¿bien? Entonces, eso realmente aprovechen a hacerlo ahora. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en las próximas clases de esta manera. Por ahí es una manera lenta de hacer un esquemático, porque voy explicándole un montón de cosas, qué sé yo, o sea, detalles. No estoy usando nada que ya haya hecho. Bien, cuando uno hace un esquemático usa muchas cosas que ya hizo, entonces realmente sale muchísimo más rápido. Pero bueno, prefiero hacerlo así para que, bueno, surjan todas esas cuestiones y las podamos resolver entre todos. Bien, ¿alguna sugerencia, algo respecto al tema de cómo pensamos hacer la clase? Bienvenida sea, o sea, no hay ningún problema. ¿Quieren comentar? ¿Ninguna? Bueno, gente, No, sí. todo perfecto. Bueno, entonces, cortamos acá ahora y seguimos el jueves, ¿bien? Así seguimos avanzando con el esquemático. El esquemático, capaz que el jueves que viene, ya no sé si el jueves o el martes ya lo liquidamos, o sea, seguro. Bueno, gente, buenas noches, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.